declara profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación y por la situación y la gravedad, y también a su vez por la alarmante inacción de algunos países con transmisión comunitaria que no estaban aplicando las medidas preventivas necesarias, determinó que la COVID-19 debería determinar si tratarse como una pandemia global, y además de pandemia global como una situación de emergencia muy grave a nivel mundial. Así, pues por tercera vez en las últimas 2 décadas, un nuevo coronavirus, pasaba, una enfermedad zoonótica, pasaba al ser humano y era capaz de transmitirse desde el origen de un reservorio animal. Ya se conocíamos los coronavirus y de hecho había 4 que circulaban de forma estacional y que originaban infecciones respiratorias banales, pero en el 2002, pues probablemente también en una situación epidemiológica parecida a esta que nos encontramos, pero muchísimo más localizada, se originó en China esa epidemia que no llegó a 10.000 casos, tuvo unas 775 muertes y con una letalidad global establecida sobre el 10%. El reservorio era el murciélago, como se demostró, a través de un intermediario, y luego llegaba al hombre y se transmitía persona a persona. 10 años más tarde, en Arabia Saudita, pasó una situación similar. Lo que pasa que también fue algo localizado, no llegó a más de 27 países y aunque con una letalidad mucho mayor, pues tuvo un impacto mucho más sostenido. Y por fin, de lo que estamos hablando ya a día de hoy, hemos superado los 30 millones de afectados oficialmente. Luego podremos hablar de estimaciones y otras elucubraciones, casi 1 millón de personas que han fallecido, y esto es porque, aunque tiene una letalidad menor que el resto, la gran transmisibilidad de esta infección hace que sea una pandemia, que haya sido una pandemia y que hemos visto más o menos cómo se origina todo, pero no sabemos hacia dónde vamos. De tal manera que estamos en un nuevo orden mundial, el mundo, y es así, está en guerra contra un enemigo diminuto, invisible, pero muy temible y muy traicionero, que además pues ha ido prácticamente a todas las zonas, a todas las regiones del mundo, y en todas, en mayor o menor medida, pues está originando impacto. ¿Y cuál es el impacto real, el que está provocando en nuestros países? Bueno, pues esto, además del impacto sanitario, ya sabemos que está originando una serie de efectos colaterales. Es una enfermedad tiempo dependiente al uso, como nosotros solemos denominarla, pero además para el político, para la sociedad, también tiene que ser un concepto de enfermedad tiempo dependiente. Todo el tiempo que tardemos en poner las medidas preventivas y en solucionar la crisis sanitaria será en detrimento de una peor respuesta social, económica, y más tarde tardará ese país en recuperarse. Luego, por otro lado, efectivamente se ha visto que por las medidas preventivas, higiene de manos, distanciamiento, mascarilla, en conjunto de enfermedades infecciosas nosocomiales, gastrointestinales, enfermedades de transmisión sexual y sobre todo las víricas respiratorias, que han disminuido de forma pues muy evidente. Además de todo esto, pues hay un problema, y que somos los del personal sanitario, que como veremos luego, pues tiene una gran afectación. ¿Y cómo podemos estimar cuál ha sido el impacto, la afectación y cómo evoluciona la epidemia en cada uno de nuestros países? En los países que hoy estamos aquí concentrados. Bueno, pues podemos hablar de casos confirmados, pero que eso es muy relativo porque parte de la distinta definición de caso confirmado de cada país, con lo cual ya podemos decir que establecer comparaciones entre países es muy difícil, casi es erróneo. Personas fallecidas, pero ¿qué fallecidos? Los relacionados, los que son confirmados, los que han sido positivos, recuperados, es lo mismo que curados, y por supuesto el personal sanitario. La afectación del personal sanitario, además de ser muy importante para todos, por supuesto también para nosotros, es que es un indicador fundamental de calidad de lo que está haciendo el sistema sanitario. Y luego, por otro lado, podemos hablar de la N, del número total, podemos hablar de tasas, podemos hablar de cocientes, podemos hablar con fórmulas indescifrables para maquillar, mostrar u ocultar lo que queramos. Entonces, es muy difícil. Por eso yo me referiré muy brevemente solamente a tendencias. Y luego esto, pues desgraciadamente, nuestros países ocupan
el desgraciado, vuelvo a repetir, top 10 de muchos de los indicadores de afectación, y uno de ellos es pues el de personal sanitario. En España hay más de 60.000 personal sanitario que hemos pasado la infección, hay una serie de fallecidos también, y esto es algo que tendríamos que mirar. ¿La infección cómo progresa? Bueno, pues a lo largo de esta historia, desde que empieza, vamos a arrancar en enero, como ustedes ven, poco a poco se van sumando países. A la derecha tenemos las fechas de los primeros casos que ocurren en todos nuestros países, desde enero, en febrero, en marzo, hasta llegar al 18 de marzo. En ese momento, todos los países ya de nuestra área están con el problema, pero poco a poco, durante lo que es las primeras semanas y los primeros 3 meses hasta mayo, como pueden ver, la gran afectación se produce en el hemisferio norte. Brasil empieza antes que el resto de los países y ya se empiezan a diferenciar los 5 países que al final, desgraciadamente a día de hoy también, van a ocupar los primeros puestos en número de casos. Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica. Europa parece que en junio, julio y agosto se queda un poco latente, la enfermedad progresa, la pandemia, sobre todo y fundamentalmente en Latinoamérica, en nuestros países, de manera que desde agosto hasta acá el 50% de los nuevos casos están ocurriendo en nuestros países, y si eso se ha mantenido de forma sostenida hasta el día de hoy. Bueno, lo que vaya a pasar posteriormente, pues ya lo veremos. Una de las cosas que decíamos para ver la estimación de cuál ha sido la afectación, bueno, a la derecha están los números, pero no me voy a referir a los números porque, como os he dicho, pues no se puede comparar. Lo que quiero es que vean que en nuestra región, desgraciadamente, en todos los indicadores que vamos a mostrar ahora de una forma muy breve, nuestros países, al menos 6 o 7, como pueden ver ahí, en el caso de México, en el caso de Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina y España, siempre se repiten en casos confirmados. Otro indicador que es más ajustado y más ponderado, casos por millón de habitantes en función de la densidad poblacional, pero nos vuelve a ocurrir lo mismo, nos ha afectado, el impacto en nuestros países es de los mayores, como pueden ver. Hay otro indicador, que es el que utilizamos también, aparte de este, que es el de fallecidos. Bueno, ese es el número de absolutos, que dependerá de la población, dependerá de la estrategia de diagnóstico, dependerá de la definición, etcétera, etcétera. Pero al final el número de fallecidos vuelve a ocurrir lo mismo. Desgraciadamente, 7 de nuestros países están entre los 10, 11 primeros en todo el mundo. Y otro indicador que probablemente sea más ajustado es el de la letalidad. La letalidad va bajando a medida que va progresando el tiempo, pues porque se hacen más diagnósticos y afortunadamente hay menor mortalidad. Pero fíjense ustedes qué diferencia hay entre la mortalidad, o sea, la letalidad, por ejemplo, a nivel global, que se sitúa, como veíamos, entre 1 y 5, pero de distintos países que puede ser, y eso habría que explicarlo o habría que hablarlo de una forma particular. Y ven ustedes la letalidad, por ejemplo, que hay en China. China, que empezó con el problema, se quedó en 8.000, en 85.000 casos y en unos indicadores, pues probablemente de los mejores del mundo. Esto sí que aparece ahora, es realmente un indicador porque son los países con muertes por coronavirus por cada 100.000 habitantes. Esto sí es una tasa ajustada y, desgraciadamente, otra vez tenemos que ver que nuestros países son de los primeros en el mundo de mortalidad por densidad poblacional. Es decir, que está claro que esta evolución de la pandemia, como vemos en estos 8 meses, que ha ido progresivamente y que ahora mismo está estancada en 200, 300.000 casos diarios en este momento, pero que eso es así desde hace meses y que evidentemente nadie puede pensar que se va a resolver y esa famosa curva va a caer ahora en hacer la V invertida, pues esto es un indicador que desde luego que se puede decir que a día de hoy el 50% del impacto mundial de la pandemia recae en nuestros países. Estas gráficas no son muy comparables, simplemente es para que vean la tendencia. Esta es la mundial y aquí, pues a partir de los meses, esta ha sido la tendencia que ha tenido Argentina a la hora de ir sumando casos. En este caso el Brasil, que tiene una tendencia en dientes de sierra, pero mantenida también, y de la cual, pues aunque parece que va aplanando la curva, no se ha recuperado. En el caso de Colombia, pues es muy parecido, pero con un poquito más de estrechez a la hora del ciclo del tiempo. En el caso de Costa Rica empezó después, como pueden ver ustedes, pero ha ido aumentando progresivamente
y parece que sigue con una tendencia al alza. En el caso de Chile parece que efectivamente tuvo un pico considerable, pero ahora se ha mantenido pues, en 2.000 casos diarios, que hace que esto que es el reflejo transversal de lo que va pasando día a día, hay que pensar que todo esto se va acumulando y no se resuelve de un día para otro, como ustedes saben, sino que los enfermos pueden pasar ingresados mucho tiempo. En el caso de Ecuador, en Dientes de Sierra, pero con una tendencia sostenida de casos nuevos. En el caso de El Salvador, que tiene una explosión pues entre julio y agosto, pero que parece que ahora ha disminuido la transmisión comunitaria. En el caso de España, que claramente pueden ver ustedes aquí, aunque está mucho más aplanado porque hay muchos más casos por día, que ya estamos en muchos más casos que en la primera oleada, estamos en una segunda oleada de forma evidente. El caso de Estados Unidos también, parecido a lo que ocurría con Brasil y lo que ocurre con México, como podemos ver ahí, con una actividad sostenida, pero acumulativa. O en el caso de Nicaragua, que probablemente esto sea pues por la forma de dar los datos, que será semanal, pero que también marca la misma tendencia. Paraguay empezó mucho más después y con menos incidencia que el resto de los países, y aunque ha tenido una progresión, pues se ha mantenido en niveles más reducidos. Perú, que tiene una curva que estacionalmente y haciendo los puntos de corte se parece mucho a la de España, también como si tuviera una segunda curva, y en todos los indicadores Perú y España se parecen mucho. República Dominicana, también más al estilo pues, de México o de Estados Unidos, y en el caso de Venezuela, que también empezó un poquito más tarde, pero que ha ido subiendo de forma sistemática. Esa ha sido la manera de impactar a lo largo de estos 8 meses en nuestros países. ¿Cuánto durará este impacto? Pues evidentemente nadie lo puede decir, y el que lo diga pues estaría elucubrando, pero lo que sí sabemos es que el impacto de la pandemia ha sido colosal a todos los niveles, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario. Va a ser muy difícil que nos recuperemos de forma rápida de todo esto, ya que la curva o las curvas, como hemos visto, sobre todo las tendencias, pues siguen siendo sostenidas y son imprevisibles. Nadie sabe cómo va a evolucionar esto. En realidad, esta guerra, como vemos ahí, no ha acabado. La humanidad tiene que responsabilizarse y actuar de forma conjunta, porque esto es una guerra mundial, y las medidas que todos sabemos, la distancia social, la higiene de manos, la mascarilla, etcétera, etcétera, como poco, tienen que ser tomadas en mucha consideración, y todavía tenemos que mantenerlas. A nuestros dirigentes, a todo el mundo, porque nosotros los médicos y sobre todo el personal de urgencias y los que estamos aquí, sabemos que es una enfermedad tiempo dependiente, en el sentido, como hemos dicho, de que el tiempo que tardemos en aplicar las medidas diagnósticas y terapéuticas será en detrimento del pronóstico del paciente. Pues aquí será de la sociedad, del país. Todo lo que tardemos en actuar, pues será peor desde el punto de vista económico, etcétera. Nos hemos enfrentado, como ven ustedes aquí, como un ejército en línea, en la primera línea de batalla. Hemos estado todos ahí, muchas veces desnudos, al principio hasta sin mascarillas, prácticamente, sin medios para afrontar esto, pero sabíamos que había habido un terremoto, un maremoto, y sabíamos que venía la ola. Lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras, después de estas lecciones que hemos aprendido, es, sabiendo que detrás de esta hay otra, cometer los mismos errores. Y por lo tanto, tanto estados como centros, como regiones, como autoridades, como los servicios de urgencias, debemos estar preparados, porque probablemente esta de aquí, la segunda, pues sea mucho más terrible, porque ya nos va a encontrar diezmados que la primera ola, que casi acaba con nosotros. Muchas gracias.